Buenas tardes, maestra. Mi equipo está conformado por Sebastián Aldana Luna, Eduardo Daniel Sánchez Sandoval y Cristian Quevedo Cuellar. Bueno, yo les presentaré el tema del origen del hombre americano. Una de las teorías es la teoría del poblamiento temprano. Durante gran parte del siglo XX se pensaba que los primeros pobladores americanos cruzaron por el estrecho de Bering y de ahí se esparcieron. La teoría autoctonista. Aquí se demostró que la aparición del hombre ocurrió en el periodo cuaternario en la época del Pleistoceno y los restos eran de animales y no de humanos. La teoría asiática. Alex propuso que el hombre americano vino de diferentes oleadas desde el continente asiático cruzando el estrecho de Bering hace más de 10.000 años. La teoría australiana. Afirmaba que el hombre de América provenía de las regiones sureñas de Australia y Melapolinesia, arrastrando a los continentes de América. La teoría de los Clovis. Se dice que la cultura de Clovis fueron el primer grupo humano que se desarrolló, pero nos dejaron con la duda de quiénes son los pre-Clovis que llegaron por el mar. Teoría oceánica. Aquí se demostró que la llegada fue por el mar siguiendo una ruta de algas que iba desde Japón hasta California que proporcionaba comida. En lo personal, yo pienso que la teoría oceánica es la más acertada, ya que suena un poco lógico que tomaron barcos y se fueron a nuevos rumbos, siguiendo un camino de algas que les proporcionaba comida. Era como seguir un rastro hacia un tesoro, y al llegar se dieron cuenta de que era un nuevo lugar y empezaron a explorarlo hasta poder expandirse por todos los rumbos. Mesoamérica y sus características. Estas son las tierras prehispánicas de múltiples formas de expresión social, política e ideológica, además de extensas manifestaciones culturales y artísticas. Se le conoce como Mesoamérica a la región centro-sureste de México y a la zona norte del centro de América. Ahí es donde surgieron importantes civilizaciones prehispánicas tales como los olmecas. Se ubicaban donde ahora se conoce como Veracruz y el oeste de Tabasco. A esta se le conoce como la cultura madre de Mesoamérica. Su expresión escultórica más famosa son las cabezas humanas de enormes dimensiones, mejor conocidas como cabezas olmecas. Eran politeístas y adoraban a dioses relacionados con la agricultura, el sol, el agua, pero sobre todo su mitología era el culto al jaguar. Ellos fueron los primeros en construir los centros ceremoniales. Los mayas se ubicaban en el sureste de México y parte de América Central. Se les conocía por sus grandes arquitectos, escultores, pintores, pero sobre todo por sus formidables astrónomos y matemáticos. Entre lo más destacado se encuentra el Chichén Itzá. El dios que preside la mayoría de sus obras es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos, con los que escribieron todo tipo de textos de medicina, botánica, historia, matemática y astronomía. Los aztecas. Los aztecas fundaron lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Era una tribu guerrera, nómada, de cazadores y recolectores provenientes de la región semiárida del norte de México. En los siglos siguientes y hasta la llegada de los españoles, los aztecas dominaron los pueblos vecinos. Constituyeron un vasto imperio en el centro de la República Mexicana. La religión azteca fue la síntesis de las creencias y tradiciones milenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos, de una complejidad que implicaba la existencia misma de la creación del universo y la situación del ser humano. Respecto a lo divino, ligada estrictamente a la agricultura y la lluvia. El pueblo azteca fue caracterizado por sus estructuras en las que plasmaban temas religiosos o de naturaleza, arraigaban a la esencia de lo que querían representar. En las esculturas más grandes hacían dioses o reyes. Se conocen también por su calendario azteca. Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVIII en el Virreinato de la Nueva España. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como las relaciones con las colonias. Felipe Bercetti de España fue el primer promotor de las reformas borbónicas. Dichas reformas fueron diseñadas para alejar a los de la monarquía española cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica y los españoles a partir del siglo XVIII en el Virreinato de la Nueva España. Las reformas buscaban reacomodar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las provincias ultramarinas. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, considerando como principal tarea volver a absorgarse todos los atributos del siglo XVIII, poder que había
delegado en grupos, corporaciones y asumir directamente la dirección del poder español que mostraba signos de decadencia. Las constantes guerras con Inglaterra, la corrupción y la evasión de impuestos había contribuido al territorio de las finanzas, mientras que las pestes y las epidemias habían producido una crisis demográfica. Ante esta situación, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de del asiento de negros y unificaron su administración a través de la designación de ministerios más eficientes.